7 grados centígrados, llega la hora del Comercio TV a TVZ. También María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión especial en la que tenemos también toda la información, como siempre con lo más destacado. Día de la Bandera, hoy se juran. Los muchachos de colegio hoy juran. Ahí estamos con ese valor, esa ferviencia patria también para recordar nuestros símbolos patrios que son los que... La bandera, sobre todo importante, amar la bandera. Así es, la bandera la que nos cobija, acordemos, el amarillo, el azul y el rojo, que son los que nos identifican, nos hacen sentir ese amor por nuestro país en cualquier parte del mundo. Así que las instituciones de educación estarán hoy día jurando banderas. Día importante para ellos, evidentemente, dentro de nuestra historia hay que recordarlo. Usted, invitado para que nos acompañe a lo largo de esta emisión, mucho para contarle, mucho. Mucho para contarles. Empezamos diciéndoles que la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ya saben para qué fue, evaluar sus acciones ante un posible incumplimiento del dictamen que impedía modificar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Así es, bueno, ¿qué descargos presentaron los integrantes de este organismo? Enseguida le contamos. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana comparecieron ante la Corte Constitucional para rendir cuentas sobre un posible incumplimiento a una resolución que blinda las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Con respecto a las investigaciones realizadas contra la fiscal general por un supuesto plagio, el presidente de este organismo señaló que simplemente atendió un pedido ciudadano y que nunca existió la intención de destituir a Salazar. No se ha realizado por parte de este Consejo ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de esta distinguida Corte Constitucional. No se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Diana Salazar indicó que Vera y sus consejeros violaron la ley al permitir dicha investigación. Es por ello que solicitó su destitución. Resuelven dar paso a una denuncia de un colectivo ciudadano cuyo fin evidente era revisar y analizar la documentación de dicho concurso y como no lo logran, ahora van por ustedes, señores jueces. Los consejeros de participación cercanos a Vera defendieron lo actuado y se eximieron de responsabilidades, mientras que los opositores denunciaron sus intentos por contravenir el dictamen constitucional. Aprobar un informe de investigación no es un acto administrativo encaminado a modificar o extinguir la designación de Diana Salazar como fiscal. Que aquí tratan de oscurecer la verdad con estas falacias, tratando de tapar todo lo ilegal e inconstitucional que se ha venido haciendo hasta el momento. En cuanto a la creación de una veeduría para fiscalizar la designación de los jueces constitucionales, Vera indicó que no podía desacatar la sentencia del juez de Montecristi, Leiber Quimis. En caso de no cumplir esta sentencia, se podría generar la destitución de estos consejeros. El juez Quimis, ahora investigado por un presunto prevaricato, defendió su actuación e indicó que su sentencia fue elaborada conforme a derecho. Lo resuelto por el suscrito pues fue analizado y fue un criterio personal. Los magistrados de la Corte anunciaron que evaluarán las pruebas presentadas por los comparecientes y que en los próximos días emitirán su resolución. Informó Álvaro Terán. Y finalmente los jueces de la Corte Constitucional serán quienes decidan finalmente sobre el futuro de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante una eventual destitución, ¿quiénes podrán ser los reemplazos? Le contamos. La Corte Constitucional tomará la decisión en los próximos días sobre el futuro de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la conformación de una veeduría ciudadana para evaluar a jueces constitucionales. Los escenarios son tres. Primero es que la Corte estime que no ha habido incumplimiento del dictamen, con lo cual evidentemente no va a haber consecuencia jurídica alguna y se archivará el proceso.
La otra es que la Corte adopte una medida no de sanción, sino de advertencia, decirle cuidado. Y la otra que sería ya una posición drástica y extrema, que es la destitución del funcionario. Si esta última opción ocurre y todos los consejeros o parte de ellos son enviados a sus casas, los mismos ya tienen reemplazo. La suplencia se da en orden en función de la votación obtenida en las urnas el pasado febrero de 2023. Asumirían Juan Esteban Guarderas y Eduardo Franco Loor. Si es una mujer, su reemplazo sería la mujer más votada suplente, la señora Yasmín Enríquez. Y finalmente, como Joana Verde Soto ejerce una representación en función de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, tiene un suplente sí directo, que en este caso es el señor Chela. Si la destitución de los vocales fuese el camino que opte la Corte Constitucional, ya no existiría una mayoría que tenga afinidad con el correísmo como ocurre en la actualidad. El Consejo de Participación es una institución clave, en donde se llevan concursos para la designación de autoridades. La renovación del Consejo Nacional Electoral, la renovación en este caso de las autoridades de la Contraloría, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, por las pugnas y el abuso de recursos jurídicos, estos procesos se han estancado. Y seguimos en este caso con autoridades encargadas, encargos que si bien ayudan a que las instituciones no estén descabezadas, como coloquialmente se dice, traen una inestabilidad que no es buena para un país con la debilidad que en este momento atraviesa tanto nuestra democracia como sus instituciones. Informó Valeria Navarro. Y después de las recientes irregularidades reveladas por la Contraloría General del Estado en la distribución de kits escolares, el Ministerio de Educación se pronunció al respecto y explicó el porqué de las inconsistencias. La Contraloría General del Estado determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares del Ministerio de Educación en el periodo comprendido entre el 7 y 15 de julio de 2020. Se habrían entregado 39.692 kits a 7 centros educativos de Esmeraldas y 3 de Carchi, donde existía una población estudiantil de 545 alumnos. Esta cartera de Estado tiene una explicación a las inconsistencias. Es una distribución de kits que se realizaron ya para que estos textos sean ocupados como fondo bibliográfico, y eso es una diferenciación, un texto que ya no iba a ser ocupado como dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tiene una asignación diferente y se hizo una distribución en su momento. Estas inconsistencias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, donde además de las discrepancias en la distribución de material escolar, la Contraloría también reveló una gestión documental y control de inventarios deficiente en el Ministerio de Educación. No es que no se contaba con un sistema, sino que lo que pidió la Contraloría es que además de los sistemas internos que pueda tener un ministerio, pues estén también directamente relacionados con los sistemas que ha determinado el Ministerio de Finanzas como órgano rector en este sentido. La Unión Nacional de Educadores, UNE, se han pronunciado al respecto. Y ya la ministra se ha pronunciado lavándose las manos, diciendo que este es un problema de la administración anterior. Y nosotros les recordamos, como hemos dicho en este consejo, que la ministra fue asesora de la ministra anterior, de Montserrat. Entonces aquí no cabe el lavado de manos y no cabe el quererse sacar el cuerpo en este proceso. El Ministerio de Educación ha señalado que está abierto a colaborar con las investigaciones de las autoridades de control. Aseguraron que ya están aplicando las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Hay una justificación que presentaron el Ministerio en su momento de cómo hizo la distribución, y habría que ver cómo la Contraloría también tuvo el análisis de estas justificaciones y si está tal vez toda la documentación o falta algo más. Informó José Mendieta. Y se retoma el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Esto luego de que el juez de Bucay, Jorge Medida, revocara la medida cautelar, por lo que se suspendió el proceso. La razón, porque quien interpuso la acción desistió. Ante ello se ordenó el archivo de la causa. Son 103 los aspirantes, hay que recordar, para dicho cargo. Múltiples organizaciones de mujeres en todo el país construyeron una agenda de propuesta que serán entregadas a los binomios presidenciales, esto con el fin de que puedan ser incluidas en su plan de gobierno. Seguridad, género, salud y otros temas están dentro de los ejes de acción.
Llegó la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial y con ella las propuestas desde diferentes sectores sociales. Esta vez organizaciones de mujeres construyeron una agenda común en todo el territorio bajo 5 ejes de acción. Uno de los que más les preocupa, la inseguridad, arrancando desde la que empieza en las cárceles. Una de las propuestas precisamente es la depuración de las entidades de seguridad. La otra propuesta que estamos planteando puntualmente es que se convierta al SNAI en ministerio conforme ya lo establece la ley reformatoria a varios cuerpos legales y que este gobierno no ha cumplido aún. A esto plantean que se acompañe una reestructuración del Sistema Nacional de Inteligencia y un plan de política criminal. Por otra parte, erradicar la violencia de género también tiene protagonismo en su agenda. Nosotros necesitamos definitivamente trabajar todos los actores, el Parlamento, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, todos necesitamos trabajar para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. No podemos seguir con estos datos espeluznantes, datos como los 332 femicidios del año pasado, no podemos seguirlos teniendo y no podemos seguir teniendo una administración de justicia que no trabaja en pos de, obviamente, desterrar esto. Y para ello hay que dotarle de los recursos necesarios al Ministerio de la Mujer y a las otras instancias para que finalmente logremos combatir. A esto se suman otras propuestas en el ámbito social, económico, productivo, ambiental, política y gobernanza. También hablamos del tema tecnológico, también la promoción de que las mujeres también podamos tener esta motivación, esta promoción a carreras STEM, que está ligado pues con el tema tecnológico, la ciencia y la investigación. Esta agenda común será entregada a los 2 candidatos presidenciales para que pueda ser tomada en cuenta por quien llegue a Carondelet. En Quito informó Adriana Rojas. 7:07 en la mañana, el candidato a la presidencia, Daniel Noboa Sim, presentó su nuevo plan de vivienda, mientras continúan los recorridos de campaña. De su lado, la presidenciable Luisa González mantuvo reuniones internas. Un resumen de sus actividades. Se dio inicio a las campañas de los candidatos a la presidencia. Este lunes 25 de septiembre, el candidato por la alianza ADN, Daniel Noboa Sim, mediante un video publicado en sus redes sociales, dio a conocer su nueva propuesta de gobierno, pues se trataría de un plan nacional de vivienda llamada Mi Casa Linda, donde indicó que esta sería la respuesta al déficit habitacional que existe en el país. Además, el presidenciable propone construir ciudadelas urbanizadas con casas de cemento que tengan capacidad de ampliación. Adicional, las casas contarán con sistema de seguridad que prevengan e impidan el accionar de la delincuencia. Por su parte, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, no mantuvo actividades públicas este día lunes. Sin embargo, el fin de semana se reunió con estudiantes de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, donde se comprometió en otorgar inversión para devolver la vialidad al Ecuador. Además, dio a conocer su plan en materia de seguridad para los transportistas. Ambos candidatos se preparan con sus proyectos de gobierno para el próximo balotaje que se realizará el 15 de octubre. En el balotaje del 2021, el voto nulo en Ecuador alcanzó una histórica cifra del 18%. De cara a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, varios sectores sociales y políticos anunciaron que no apoyarán a ningún candidato. Esto porque no recogen sus necesidades y demandas actuales. ¿Cuáles son estos grupos? ¿Su votación influirá en los resultados? Y ya le contamos. Luisa González y Daniel Noboa se han preocupado por concretar alianzas con varios movimientos políticos. Sin embargo, no han mostrado ningún interés en recoger las demandas de aquellos sectores que han optado por el voto nulo, el cual, según indican analistas, tiene un importante significado en democracia. Básicamente el fracaso, ¿no?, que han tenido varias organizaciones, varias tiendas políticas. Lo que se ve es esta democracia disfuncional. En las últimas semanas, varios grupos han dejado en claro que no apoyarán a ningún candidato. Este rechazo, sostienen expertos, tiene origen en pugnas históricas sostenidas con el correísmo o con el sector empresarial vinculado a Noboa. Aquí no hay mal menor.
Ni Luisa González ni Daniel Noboa representan los intereses del pueblo ecuatoriano. La Unión Nacional de Educadores no respalda a ninguno de los dos y que nuestro voto será nulo. Más allá de las posiciones manifestadas por estas agrupaciones, analistas creen que el voto nulo se reducirá en este balotaje, pues por primera vez en 16 años, Ecuador vivirá unas elecciones que no enfrentan directamente al correísmo con el anticorreísmo. Esta polarización más bien terminó beneficiando a Daniel Noboa en el sentido de que él no construyó su discurso específicamente alrededor de la figura de Correa. Una de las razones por las que el voto nulo sí podría mantenerse son las sistemáticas falencias y errores que han demostrado los candidatos a la vicepresidencia de Ecuador. Me parece que su vicepresidenta no está haciendo el mejor trabajo para fortalecer la campaña de Daniel Noboa. Pero por otro lado tenemos a Luisa González, que me parece que su candidato a vicepresidente tampoco está haciendo un gran trabajo. Informó Álvaro Terán. 7:17. El Ministerio de Educación dispuso la modalidad virtual para 12 planteles de la zona 8, esto con el fin de precautelar la integridad de los alumnos frente al alto índice criminal. Sin embargo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, ha solicitado un encuentro con la ministra María Brown, pues considera que los 5 días dispuestos no serían suficientes. Aquí los niños, una balacera, ¿cómo van a hacer? Es un clamor por el que madres de familia esperaron más de 2 meses en Durán. El ministerio dispuso que las clases sean virtuales en 6 unidades educativas, entre ellas Monseñor Leonidas Proaño, Bachillerato Imbabura y Provincia de Cañar. La idea es blindar a los alumnos de una ola criminal indetenible, pero el alcalde Luis Chonillo cree que en la lista no están todos. ¿Pero por qué no se consideró al Colegio Durán, al Juan Bosco, al Carlos Pérez, que también están en el recreo, que también son vulnerables? La pregunta es, ¿estas actividades van a ser permanentes o es solo por el lanzamiento? Por políticas de seguridad no activa la Cámara. Pedirá un encuentro con la ministra de Educación, María Brown, para solicitar información específica. Porque la ciudadanía sigue en zozobra. Y si usted me pregunta que si esto se va a solucionar en una semana, no quiero ser pesimista, pero lo dudo. ¿También contemplan la posibilidad de ampliar este periodo virtual? Todo depende de del estudio y de la evaluación que se va a realizar en estos días en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Gobierno. En Guayaquil también asistirán vía telemática 6 planteles ubicados en Pascuales y Monte Sinaí. En la zona 8, 119 unidades están en el programa Escuela Segura, donde cuentan con más patrullajes. Pero pese a la iniciativa de la policía escolar, que ofrecía poner a un gendarme por plantel. No se ha implementado porque hay que hacer ya se han hecho ciertas directrices, las cuales la Policía Nacional las tiene que cumplir para poder llevar a cabo ese proyecto. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. La redistribución de rutas y frecuencias del transporte público es parte de la puesta en marcha del Metro de Quito. El alcalde Pavel Muñoz indicó que se analizan algunos cambios para medir la calidad de servicio. De este tema y otros, pues se refirió en su enlace semanal. Escuchemos. En el enlace frecuencia quiteña de este lunes, el alcalde Pavel Muñoz se refirió a varios temas. Como primer punto, ratificó la operación comercial del metro el 1 de diciembre, con al menos 2 medios de pago. Y este proceso va de la mano con la redistribución de rutas y frecuencias del transporte público, con algunos cambios. Vamos a tener que cambiar los indicadores de calidad. Hoy hay indicadores de calidad, son de difícil medición y también de difícil cumplimiento. No se realizan los indicadores de calidad con los que estamos trabajando. Desde la anterior administración se debate este tema. El alcalde indicó que es necesario reorganizar las rutas y frecuencias de buses urbanos para generar mayor cobertura en diversas zonas y así alimentar al Metro de Quito. Al mismo tiempo dijo implementar la electromovilidad. De mucho desorden la actual y buscamos pasar a una de mayor orden.
buscamos cómo acelerar la compra de los 55 trolebuses que hemos anunciado. Pasando del tema de movilidad, mencionó que avanzan las mesas de diálogo con las trabajadoras sexuales del centro de la ciudad, una vez que está a cargo del Cabildo la creación de un plan integral para que puedan ejercer su labor de manera organizada. Respetar su derecho al trabajo, pero al mismo tiempo en una lógica de ciudad más organizada, con lo cual he dispuesto que la Secretaría trabaje de manera más acelerada. Además, como parte de las acciones en el espacio público, se está ejecutando la socialización para organizar a los comerciantes y las acciones para generar nuevos puestos y redistribuir a los vendedores. Y una vez que les hayamos dado un paquete de alternativas, vamos a proceder ya con mayores controles, tener que proceder con el retiro, la restricción de la mercadería. Informó Priscila Cadena. La Intendencia de Policía sancionó a 6 locales que no cumplían con la publicación de la lista de precios en el mercado de transferencia de víveres, donde también se socializó la formalización tributaria en los comerciantes. Mientras tanto, el saco de limón proveniente de Colombia bajó a $50, pero en algunos andenes ofrecen el limón Meyer que se produce en Imbabura y en Tungurahua en $30. ¿Por qué? Porque esto causa presión a la ciudadanía. Han llegado a la punta del ovillo de una especulación que ya nadie aguanta en los mercados municipales. Vamos ya 6 sancionados, tenemos suspensiones, tenemos sanciones también pecuniarias. Sí, la sanción es el 10% de una remuneración básica unificada, es decir, $45. De manera paralela llegaron con agentes del Servicio de Rentas Internas para socializar la formalización tributaria de los comerciantes, que llevan más de 20 años laborando en este mercado mayorista. Notas de venta, facturas, guías de remisión, que esté presente el titular del puesto o el alterno. El productor no nos da un respaldo, no nos da nada. Y el rato que nosotros aquí emitimos comprobante ya se nos inflan los ingresos. Sobre el limón, pues, un saco que llega desde Colombia pasó de $120 a $50. Se vende por cuartito, $8 el cuartito. ¿Y la gente igual está pagando o se queja? No, igual está pagando. En otros locales ofrecen, sin embargo, limones Meyer provenientes de Imbabura y Tungurahua, $30 el quintal. Pero todo este embrollo tiene una justificación, al menos en la costa. Y la gente no ha sembrado mucho por el motivo de que estaban asustados por el fenómeno del niño. Para los consumidores, un alivio, y sin embargo agridulce. Ahorita yo antes invertía, por ejemplo, $40, $50, ahora es 100, 120. Cosa ya compré en el mercado 20 limones, $1, y ahorita lo que compro es 7 limones, $1 en el 6, el bloque 6. Y la autoridad hace lo suyo, hasta que esto se aplaque en forma. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. 25 de la mañana, madre e hija murieron tras ser atropelladas por un auto cuando intentaban cruzar la vía Ambato-Quito. Aparentemente la conductora dejó abandonado el auto a medio kilómetro de donde pasó este lamentable siniestro. Le contamos.
informó Iván Casamen. Un abogado fue asesinado en el centro de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Los sicarios le dispararon desde un vehículo. En la escena del crimen se recogieron 8 indicios balísticos. El abogado constitucionalista George Gabriel Farfán Intriago, de aproximadamente 45 años de edad, fue atacado por sicarios en las calles Olmedo y 9 de octubre, en Puerto Viejo, provincia de Manabí. La víctima se movilizaba en su vehículo color gris. Falleció luego de recibir varios impactos de bala. En donde lamentablemente fue interceptado por un vehículo color negro, el mismo que al circular cerca del vehículo donde estaba la víctima, el copiloto, el pasajero de este vehículo habría sacado su cuerpo y habría procedido a realizar varias detonaciones del arma de fuego en contra de la comunidad del abogado Farfán. El jurista era conocido en su provincia, dado a que constantemente hacía apariciones en redes sociales, por lo que los habitantes de Puerto Viejo se sorprendieron con su deceso. Sus familiares se mostraron consternados. Una secuela de dolor, de indignación, de ver que hoy día la vida no vale nada en nuestro país, en nuestra ciudad, y que en pleno centro de Puerto Viejo se cometan este tipo de actos, y un reclamo a las autoridades, que son las que tienen que de manera obligatoria velar por la seguridad de los ciudadanos. La escena del crimen fue acordonada por agentes de la Policía Nacional para tomar las versiones y recopilar evidencias. A través de sus unidades de criminalística y DINASET realizaron el peritaje y el inicio del proceso investigativo. El cadáver fue movilizado al Centro Forense de Manta para que los especialistas realicen la autopsia. Del 1 de enero al 25 de septiembre del 2022, en Manabí se registraron 340 muertes violentas. En el mismo periodo, pero en el 2023, se han producido 607, es decir, 267 más que el año anterior, informó Maite Morán. Un hombre fue asesinado en el exterior de una vivienda en El Fortín, al noroeste de Guayaquil. A pocas cuadras, los sicarios que escapaban en una tricimoto fueron capturados por los agentes policiales. Recién había llegado a ese barrio del Fortín. El ciudadano dejó la motocicleta estacionada y mientras caminaba, al instante apareció una tricimoto con 2 ocupantes, que al verlo cerca sacaron una pistola y lo asesinaron con 3 disparos. Aquí familiares y demás personas que lo conocían solo se lamentaban de que él es la nueva víctima de los tantos casos que se registran diariamente en Guayaquil. De lo que tenemos conocimiento, vino a visitar a una persona en este lugar. Pero la vuelta de los sicarios no les salió perfecta. Intentaron escapar y en ese mismo sector del noroeste de la ciudad los capturaron, portando esa pistola calibre 9 milímetros cargada. Logrando la detención a unas 3 cuadras de aquí del lugar, de la tricimoto con los 2 ocupantes, y como evidencia tenemos una arma de fuego tipo pistola que ya las unidades investigativas se encuentran realizando los respectivos levantamientos para poner a órdenes de la autoridad respectiva. Asimismo verificaron los registros policiales del occiso y eso había en cuanto a los antecedentes penales. 4 procesos, igualmente un antecedente por robo, pero de los detenidos están verificando con las unidades investigativas, se verificará para ver si tienen antecedentes. Aquí se realizó el levantamiento del cadáver con agentes de medicina legal. Los de criminalística detallaron cada parte de la escena del crimen y la DINASEC verifica videos de varias viviendas para obtener más información de las personas que fueron aprehendidas, informó Charlie Pisa. El trabajo sexual, amigos, ha sido estigmatizado por décadas. Quienes se dedican a esta actividad cargan con un peso enorme, difícilmente comprendido por la sociedad. Conozcamos testimonios de esto. Yo todos los días tengo que estar así, aquí así no quiera. Es la resignación de una mujer que para salir adelante y educar a su única hija vendió su cuerpo durante muchos años. Hace poco dejó esa actividad y tiene recuerdos. Porque no conseguí un trabajo que me ayude, porque me quedé en la calle y entonces me comencé a prostituir. Y los años pasaron.
Yo los primeros ratos cuando comencé esto yo lloraba, me sentía la peor ser humano, a donde me iba a bañar y cogía los jabones y yo decía, sácame todo esto. Pero incluso hoy, todos los días, va a las calles del centro de Quito. Es su rutina, pero ahora se dedica a la santería. Ya el trabajo no es lo mismo que antes, ya ahorita nadie viene a nada. Aquí, porque ya el tiempo está, dése cuenta que a mí, mi brujería, lo que hago yo, ahí empecé que vienen personas que nadie va a tener $5 para hacerse fumar un cigarro. Con una sopa de letras pasa las horas mientras llegan nuevos clientes. Así nos recibe. Al principio con recelo, a la defensiva, se le hace extraño que alguien se interese en ella sin ninguna conveniencia. Vive en desapego, no tiene ingresos fijos, no tiene seguro social. Dice no tener un ancla. Vive arrendando y comiendo al día en una pensión. Poco a poco nos abre su corazón y nos cuenta que tiene una hija graduada en medicina. A pesar de su orgullo y el gran esfuerzo de hacer de su hija una profesional, sus ojos se humedecen al pensar en ella, pues siente culpabilidad de que su ocupación le haya traído consecuencias negativas por discriminación en su vida escolar y laboral. Una profesora le dice, sí, dice no se metan con la hija de esa prostituta. ¿Qué sintió usted en ese momento? Digamos, mi hija no me contó. Cuando yo voy ahí y yo ya hablé con los derechos humanos, votamos del puesto porque dijeron que a mí no me está educando, sino a la niña. Y la niña no tiene nada que ver. Orgullosa porque tengo una gran hija. Una gran hija que nunca me ha dado dolores de cabeza. Siempre he estado pendiente de ella. He sido la madre tóxica. No es la única. En la Plaza del Teatro conocimos a más mujeres que antes son hermanas, madres, tías, abuelas, por lo que evitan conversar ante las cámaras por miedo a la crítica de la sociedad hacia ellas y hacia sus familiares. Sin embargo, nos reciben con cariño, amigables, nos incluyen en su diálogo. De repente, una gresca nos distrae. Violencia, alboroto, gritos. No hay presencia policial ni municipal. Son ellas, con su fuerza, su carácter y las experiencias vividas, quienes ponen el orden. Es evidente que están en desventaja. Sufren muchos abusos también. Nosotros pensamos que tal vez es un trabajo muy fácil, pero no es así, porque ellas también pasan, a veces no se sabe qué tipo de persona es con la que se van. Se ha visto casos que les maltratan y eso así los clientes. Que la vida les haya colocado en este lugar no implica que seamos nosotros quienes juzguemos. Informó María Mercedes Granda.